Sí, claro, pues todos queremos poner un negocio y pagar pues, lo menos que se pueda pagar de impuestos. Pero bueno, vamos a platicar un poquito con relación a esa temática, que de repente, bueno, creo que por ahí es donde empieza la bulla en el cerebro, en el hecho de decir, bueno, ¿quién es el mejor asesor? ¿Quién es el que te va a ayudar a pagar menos impuestos? Mi otro contador hacía que pagáramos menos. Bueno, se escucha cada cosa en redes sociales. Platiquemos un poquito de los impuestos, de lo general ISR y el impuesto al valor agregado. El IVA, vamos a decir lo que es un impuesto que, bueno, tú no lo vas a pagar de tu bolsa. ¿Vamos bien? ¿En qué sentido? Tienes que tener aquí en el chip, agregar esa información. Si tú te vas a dedicar a un negocio, vas a prestar un servicio o vas a vender algún producto, vamos a pensar que son actividades que sí graban, si son sujetos de impuesto al valor agregado y pagas el 16% o el 8% si estás aquí en las franjas fronterizas. Pero en lo general el 16% para hablar de manera generalizada. Todos los productos que estés vendiendo, tus servicios que estés proporcionando, tienen un impuesto ya implícito del 16%. De tal forma que si tú vendes en un mes 100,000 pesos más IVA, tú le estás cobrando 16,000 pesos de IVA pues al consumidor, al cliente. ¿Vamos bien? Para poder generar esas ventas, compraste tus insumos, compraste la mercancía que tú estás vendiendo. Vamos a pensar que también pagaste la renta del local, los honorarios, energía eléctrica, teléfono, tus gastos del mes, más esas compras de mercancía que hiciste, comisiones bancarias, todo eso que hiciste también tiene un IVA. Y ese IVA que vas pagando cada vez que le pagas al proveedor, ese IVA es un IVA que tú puedes acreditar en tus impuestos. Vamos a pensar que en números redondos fueron 10,000 pesos de un impuesto al valor agregado que pagaste a tus proveedores. Ese IVA se llama IVA acreditable. Regresando al ejemplo, vendiste 100,000 más IVA 16,000 pesos. En tus cuentas bancarias hay 116,000 pesos de depósitos. ¿Ok? Bien. Ahora, pagaste a proveedores y hay un IVA que pagaste en ese mes por tus compras y tus gastos de, ¿qué dijimos? 10,000 pesos. 16,000 pesos de IVA que le cobraste a tu cliente, menos 10,000 pesos de IVA acreditable por tus pagos a proveedores, hay una diferencia de 6,000 pesos. Esos 6,000 pesos se lo tenemos que enterar al SAT. Ahora la pregunta es, checa, ¿salió de tus utilidades? No salió de tus utilidades porque ese IVA o esos 6,000 pesos, ¿quién te los pagó? Te los pagó el cliente. Tú nada más lo administras en el mes. Le vamos a quitar esos 10,000 pesos de IVA acreditable y tengo 6,000 pesos a pagar. Esos 6,000 pesos no salieron de tus utilidades. Ese dinero solamente lo estás administrando porque fue cobrado a tu cliente. Ahora el impuesto sobre la renta. ¿Queremos pagar menos impuestos? Bueno, va a depender del régimen fiscal en el que estés tributando. Si estás como persona física a actividad empresarial, bueno, el procedimiento pues es un poquito más complejo que un régimen simplificado de confianza, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que restarle a mis ingresos efectivamente cobrados todas mis deducciones del mes efectivamente pagadas. En el ejemplo que pusimos, ¿verdad? 100,000 pesos de ingresos, ¿cuánto fue lo que pagamos a proveedores? Vamos a pensar que fueron, no sé, 70,000 pesos. Hay una utilidad de 30,000 pesos. Esos 30,000 pesos pasan a un cálculo mediante tarifas que publica el SAT, donde vamos a quitar, sumar y multiplicar por unos factores y vamos a determinar el impuesto. Ese impuesto es el que sí sale de tus utilidades. Vean qué diferencia hay con el IVA. El IVA no sale de tus utilidades y el ISR sí. Ese impuesto lo vamos a enterar conjuntamente con el IVA a más tardar el 17 e inmediato posterior al que corresponde el pago. Eso es para actividades empresariales. De tal forma entonces que el impuesto, vamos haciendo un resumen, ese impuesto sí sale de tus utilidades y el IVA no. De tal forma que a veces el empresario llega el mes y dice, no me alcanza,
para pagar el impuesto de la renta. Y el IVA, pues mucho menos, porque ya no sé dónde está ese dinero. A veces llevamos una mala administración o en su defecto, como solamente llevamos una sola cuenta bancaria, revolvemos el frijol con el arroz y pensamos que el saldo que está en la cuenta de bancos, pues es mío. ¿Cuánto hay en bancos? Pues hay 10,000 pesos. Bueno, me alcanza para pagar una factura para pagarle al proveedor X. Me alcanza, la factura es de 9,000, alcanza. Oye, pero ¿y el IVA? Recuerden que hay un IVA ahí que se está administrando y que se tiene que pagar el siguiente mes. Si no llevamos esa distinción, esas finanzas en la empresa, por eso es que después tenemos problemas y no tenemos dinero para pagarle al SAT ese famoso IVA, y mucho menos el impuesto de la renta. El impuesto de la renta sí sale de tus utilidades. Por lo tanto, debes de analizar tus costos, debes de analizar tu precio de venta, cuánto le quieres ganar al producto y sobre todo también poner en ese análisis el impuesto de la renta que te va a causar, porque ese sí lo vas a pagar tú. Oye, y si estuviéramos en el régimen simplificado de confianza, bueno, ahí el procedimiento es un poquito más fácil. Ingresos cobrados, 100,000 pesos, vamos a pagar un impuesto que va hasta un 2.5% del impuesto de la renta por tus ingresos cobrados. Vean que es bajito, así de sencillo. Es más, tú puedes llevar este cálculo en Excel y cuando entramos a la página del SAT, ahí vamos a encontrar, ¿verdad?, que esa información ya está precargada y ya te hizo el precálculo, solamente para que revises tu contabilidad si coincide perfectamente. Tú llevas una política de expedición de comprobantes como debe ser, no vas a tener ningún problema, todo te tiene que coincidir. Entonces, recapitulando, debo de llevar mis finanzas analizando mis costos, analizando mi precio de venta, analizando incluso mi punto de equilibrio para saber cuántas unidades tengo que estar vendiendo al mes para que, bueno, salga con mis costos fijos. Que tengo que pagar la nómina, que tengo que pagar la luz, que tengo que pagar la energía eléctrica, bueno, es lo mismo. Tengo que pagar los honorarios del contador, que son fijos. Bueno, hay gastos que siempre están constantes mes a mes. Esos tú los debes de tener considerado. Tú ya sabes cuánto gastas al mes de luz, cuánto gastas de tu nómina, que es un costo fijo. Tienes 1, 2, 3, 4, 5 trabajadores, IMSS, Infonavit, todos esos costos los debes de tomar en cuenta para que el precio de venta tú lo tengas muy bien definido y te alcance para todo, para pagarle a tu nómina, pagar tus costos fijos y te quede una utilidad, y de esa utilidad vas a pagar el ISR. Así que no todo lo que brilla es oro, es decir, todo lo que está en tu cuenta bancaria, si eres persona física, no todo el dinero que está en tu saldo pues es tuyo, ¿capish? Que hay ahí impuesto de la renta que vas a pagar y también hay un IVA que posiblemente vas a pagar. Entonces no es que seamos magos, no tengamos una varita mágica, que no seamos Harry Potter y que somos la quinta maravilla. Bueno, las leyes fiscales son muy claras. Si tienes que pagar ISR y tienes que pagar IVA, bueno, lo tendrás que pagar. Se escuchan, ¿verdad?, y por ahí algunas estrategias macabronas, pero está muy cabrón meterse en situaciones que de repente dices, por lo pronto salgo del camino, ¿verdad?, bajo mis impuestos, pero más adelante podemos tener consecuencias. Así que lo que es, si vas a pagar ISR, hay que pagarlo. Si hay que pagar IVA, hay que pagar el IVA. No estar haciendo cosas que no están bien claras en la ley. Oye, ¿cuál me conviene más? ¿El régimen simplificado de confianza o una actividad empresarial? Bueno, ahí empieza el análisis de tus utilidades. Por ejemplo, una empresa que tiene un margen de utilidad muy pequeña, vende mucho, pero también tiene muchos costos, muchos gastos, y sus utilidades son bajitas. Es posible, ¿verdad? Es posible que puedas pagar menos ISR si estás en actividad empresarial porque tus utilidades son bajitas. Si estuvieses en el régimen simplificado de confianza, nótese que vas a pagar ISR por todas las ventas que tengas efectivamente cobradas y posiblemente puede que pagues más ISR en reciclo que en actividades empresariales. ¿Ves? Entonces, tenemos que platicar con un contador
una contadora, una firma de contadores, que analicemos la estructura para ver qué me conviene, reciclo o actividades empresariales. Llevar correctamente el control del pago de mis impuestos. Bueno, hablemos que en general tenemos la obligación de ISR y el IVA. Oye, también tengo trabajadores a mi cargo y están en nómina como debe ser. Bueno, tienes que pagar IMSS, Infonavit, impuestos sobre nómina, dependiendo del estado donde estés. Tienes que pagar un impuesto sobre nómina y también el impuesto sobre la renta por retención de salarios. También esa sería una tercera obligación. Entonces vean, hay que sumar todo y ponerlo sobre la mesa, tener un buen diálogo con tu contador, con tu contadora, para que le preguntes todas sus dudas, ¿verdad? Y no te dejes influenciar a veces por ese diablito que aquí te está hablando y dice, vamos a pagar menos impuestos, vamos a hacer esto. No, dialoga bien con tu contador, con tu contadora, sobre cómo y por qué vas a pagar ese impuesto y vas a encontrar, obviamente, la razón del por qué. Oye, cada vez, o por lo menos ese trimestre que pasó, veo que pagué más impuesto sobre la renta que el trimestre pasado. ¿Por qué? Porque estoy pagando mucho impuesto. Analiza, seguramente estás vendiendo más que el trimestre pasado y por ende, si estás vendiendo más, tienes más utilidades, pues vamos a pagar más impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Si tienes una duda sobre todo lo que acabamos de comentar, por favor déjame tu comentario en la parte de aquí abajo para seguir retroalimentando este tipo de pláticas y bueno, puedas despejar tus dudas. Y recuerda, 5 más 5, yes.